¿Vos creés que el ajuste del Fondo Monetario va a limitarse a eliminar cargos jerárquicos en la AFIP o algunas gerencias en el PAMI? ¿Creés que solamente van a dejar de tener chofer algunos funcionarios o van a tener alguna limitación en sus viáticos otros funcionarios que son privilegiados justamente por tener esos gastos reservados? ¿Creés realmente que el gasto político mueve la aguja y que no te va a tocar a vos? Bueno, para vos es este informe. Lo que le prometió el gobierno al Fondo Monetario no está lejos de tu bolsillo. Lo primero que va a ocurrir con el recorte de subsidios es que de acá a 2 años, vos, yo y todos los que usamos transporte público vamos a pagar más por el boleto. ¿Por qué? Por este compromiso que asumió el gobierno con el FMI y que mostramos en la primera de las placas. Es muy claro, el gobierno prometió recortar subsidios en un 48%, tanto a la energía como al transporte. Hoy el boleto cubre un 30% del costo de transportarse en el área metropolitana de Buenos Aires y la mitad en provincia. El boleto más caro en provincias es el que se paga en Córdoba, por ejemplo, 17 pesos, 18 pesos, y acá estamos en 10 pesos. En AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires, para reducir esos subsidios en el plazo que se comprometió el gobierno, debería saltar al doble. O sea que de acá a 1 año y medio, 2 años, vos estés pagando el equivalente a 20 pesos de hoy. A ver si se entiende. Vení que te lo trato de enfatizar, Leo. No es que vas a pagar 20 pesos de acá a 1 año y medio, 2 años. De acá a 1 año y medio, 2 años, el boleto tiene que valer, para cumplir con el Fondo Monetario, el equivalente a 20 pesos de hoy. Lamentablemente no sabemos cuál va a ser el equivalente a 20 pesos de hoy de acá a 2 años. Porque no tenemos idea cuánto va a valer el dólar la semana que viene. Y no tenemos idea tampoco cuál va a ser la inflación. Estuve hablando con algunos organismos, consultoras y centros de estudios que miden la inflación, que dicen que en junio la inflación es de 3%, ya. Estamos a 12%. Que la inflación va a ser del 3% como mínimo en junio. Eso dejaría el primer semestre del año con una inflación de más del 15%, que es lo que el gobierno dijo que iba a haber en todo el año. Claro, Federico Sturzenegger dijo, ya no tengo más meta de inflación. Decidí no tener más meta de inflación, dijo el Banco Central. No decidimos, no decidió Sturzenegger. Lo primero entonces que va a pasar es lo del boleto. Lo segundo, las tarifas. Las tarifas ya van a subir más de lo que se había anunciado por el dólar. El dólar tiene impacto en la luz y en el gas, porque tiene en la producción de gas y en la generación de luz clarísimo un impacto directo. Ahora, fíjate vos que además, si recortan los subsidios un 48%, va a tener que incrementarse el ritmo de aumento de acá hasta el famoso déficit cero de 2020. ¿Cuáles son las turbulencias? Bueno, la oposición promete, incluso la oposición más moderada, el peronismo federal, promete pedir explicaciones en las próximas horas, o sea, insistir con el tema tarifas, a pesar del veto de Macri a la ley antitarifazo del masismo, promete insistir con pedidos para que explique el gobierno en qué gasta los subsidios y que no los recorte tan brutalmente. Y lo otro es la Corte Suprema. La Corte Suprema pidió gradualismo en un fallo, frenó el tarifazo inicial de gas. ¿Qué hará ahora que lo aceleramos a pedido del Fondo Monetario? Veremos, incógnitas que todavía están abiertas. Pero no se queda ahí el ajuste que te toca a vos en el Fondo Monetario. ¿Te acordás de los bonos provinciales, las cuasimonedas? ¿Te acordás de los LECOP, los patacones, los federales, los LECOR? No se menciona a la soga en la casa del ahorcado, pero a veces vienen a acordarte. El renglón donde más quiere ajustar el Fondo Monetario, además de la obra pública y además de los subsidios, son las transferencias a las provincias. Y ese es el tercer impacto. El riesgo de las cuasimonedas. En 2020, el gobierno va a haber recortado 74% las transferencias a provincias.
Esas transferencias fueron 135.000 millones de pesos en 2017. ¿Cuáles son las provincias más complicadas? Jujuy, Salta, Misiones y La Rioja. ¿Por qué? Porque esas provincias tienen una mayor proporción de transferencias de la nación respecto de sus presupuestos. Son las que menos recaudan en relación con lo que gastan. Dependen un poco de esas transferencias, que no son las automáticas que se transfieren de impuestos, sino que son más discrecionales por parte del Poder Ejecutivo. Esas, dijo el Fondo Monetario, 3 de cada 4 pesos, de acá a un año y medio, me las recortan. 3 de cada 4 pesos. Las provincias se comprometieron a no volver a emitir cuasimonedas cuando se hizo el rescate nacional, allá en las épocas de Roberto Lavagna, pero si no hay plata para pagar a los empleados estatales provinciales, los municipales, ¿qué harán? El cuarto aspecto que puede afectar en tu vida, de los 5 que elegimos hoy, el acuerdo del Fondo Monetario, es el recorte del 13% a los estatales. Parece joda, pero el Fondo Monetario y el gobierno se comprometieron a un recorte del 13%, claro, en términos reales. No es como el sueldo de los estatales de 2001 que bajó en pesos un 13%. Había convertibilidad, no había inflación. Ahora que hay inflación, la inflación solita lo va a hacer. Pero además, mirá el gráfico que te estaba mostrando recién. Los sueldos estatales vienen de perder. Ahí tenés desde 2009 cómo vienen los sueldos estatales. Fíjate, habían perdido un 15% en los últimos 6 años del kirchnerismo y de ahí perdieron brutalmente otros 12 puntos en solo 2 años. Bueno, de ahí, de esa base magra, triste, van a tener que perder ahora otro 13% a pedido del Fondo Monetario. Y el último, la obra pública. Decirle chau al pavimentado y al cordón cuneta. ¿Por qué? El gobierno se comprometió a recortar un 81% el gasto en obra pública, 81%. O sea, ¿me seguís la dimensión del recorte? Esto es tu cuadra, esto es el puente de la vuelta de tu casa, la campaña que hacía Cambiemos. Bueno, ¿cuál es el plan oficial? El plan oficial es que esa obra pública se reemplace por los famosos proyectos de participación público-privada, que nosotros te presentamos acá antes de que se hablara en todos lados. Claro, esos proyectos PPP, los famosos PPP que se fueron a la quiebra en España, por ejemplo, en Gran Bretaña también, que hicieron obras que terminaron inconclusas y salvadas en Colombia, en Perú. Eso funciona en países con estabilidad financiera, no en países donde el Banco Central pierde 695 millones de dólares en un día y tiene que poner la tasa en el 40% para intentar frenar la sangría como un torniquete. En esos países no anda el PPP. Entonces, esos proyectos no van, esa obra pública privatizada no va a reemplazar a la obra pública que el gobierno va a tener que ajustar ahora a pedido, a exigencia del Fondo Monetario. Y algo peor, esos PPP pueden servir para hacer una autopista, un puente, pueden servir para hacer un gran dragado, una ruta, una autovía, pero no son para la pequeña obra pública que seguramente te cambia más la vida a vos. El pavimentado de la calle que se inundaba, la cloaca, el aliviador, el cordón cuneta, la bajada de cordón de los municipios. Bueno, todo eso que hace mucho a la vida cotidiana nuestra, el gobierno le prometió al Fondo Monetario que lo va a ajustar. Y no estamos haciendo ni tremendismo, ni exagerando un ápice, estamos usando el PowerPoint que distribuyó el Ministerio de Hacienda con los renglones donde dijo que va a ajustar severamente.